tardes, buenas noches. Llegamos al Buenas final noches. de esta corta lectura, pero muy rara. Bueno, no sé, ahora podemos quizá cada uno decir como que cuál es la sensación que le deja esta lectura. En general espero que les haya gustado. Se supone que la idea era salir un poco como de 100 años de soledad, de El amor en los tiempos del cólera, que son como de las más conocidas. Y como les contaba el otro día, sobre todo un espacio para conmemorar el natalicio de Gabriel García Márquez, que bueno, autor colombiano que la mayoría de las personas que en Colombia nos gusta un poco promover la lectura, que somos colombianos, me refiero, porque yo soy panameña por adopción, ya yo lo digo, nos gusta como en marzo leer mucho de él, ¿no? Entonces, chévere que se sumaron. Entonces, la idea de hoy es conversar. Hoy no vengo estricta con el cronómetro, pero seamos ¿cómo se dice? Estamos conscientes. Autogestionemos, ¿no? Conscientes. Exacto, vamos a autogestionar el tiempo para que no vamos a durar 3 horas hablando y aquí. para que rotemos palabras, siempre esa es como la invitación. Igual les traigo un par de preguntas y bueno, ahí vamos como pivoteando el compartir. Déjenme ver si no hay nadie en la sala de espera, no hay nadie. Y ahí vamos hablando. Entonces la idea es que empecemos así como con un calentamiento súper rápido y es que en orden vayamos diciendo sin explicar, o sea, sin explicar, pero que vayamos diciendo si esta fuese una noticia hoy, ¿cuál creen que sería el titular? ¿Sí? Sea en un periódico amarillista, sea en, bueno, que salió yo qué sé, en TVN, en lo que sea, en la cadena nacional del país en el que estemos, ¿cómo se llamaría? O sea, ¿cuál sería el titular de esta noticia? A ver, ¿quién se anima a pegarle a la creatividad? Además se me ocurrió algo muy chistoso. Me A ver, acordé de los dale, periódicos dale. amarillistas de que hubo. Ajá, dale. Es que lo iban a matar y todos sabían menos él. Bueno, sí, eso full. Lo iban a matar y todos sabían menos él. Exacto. Yo haría un título más literario, a ver. ¿Cómo sería? No hacía falta un héroe. Si no, salvo uno quisiera algo. Solamente uno quisiera algo. Ok, para salvarlo, muy bien. ¿Quién más? Sí, como esos titulares de Crónica Roja, Ajá. como decir acuchillado sin saber por qué. Ok, ajá. ¿Quién más? Yo creo que También así me sumo como Como dice destazado, ¿no? Dice destazado, dice. Sí, ¿No? lo destajaron como un cerdo. A ver, vayan alzando la manito. Creo que iba a hablar Paula y después Beatriz. Ajá. Si fuera así bien amarillista, baño de sangre al amanecer, jóvenes acuchillados salvajemente mientras el pueblo mira. Ay, no. Ah, eso está bueno. buenísimo. Eso está bien de que hubo. Muy bueno. Sí, pensé como tipo esos. Beatriz. Eso está buenísimo. Aunque nos quedásemos solo con la oración final. Beatriz. Como No se te- asesinan No te escuchamos, Sí, no se te te entiende, escucha. no se te entiende. Si quieres, escríbelo. A ver, porque no se entiende muy bien. ¿Quién más? Yo no sé cómo levantar la mano, no me aparece en el teléfono la opción. Dale, Juli. Pero yo le pondría como una colombianada, así como lo mataron por comerse las once antes del recreo. Ajá, muy buena. Y eso, que ni siquiera sabemos si de verdad se las comió. Iván. Pues, según bueno, no sé. No. Iván. Traducción, por favor. Tocó a la mujer ajena y lo mataron. Eso. Buenísimo, Juli. Exacto, esa es la Está traducción. muy bueno eso. ¿Quién más? Qué risa. ¿Quién más? Nadie más se anima, si no de aquí nos vamos para la editorial de un periódico. Por aquí pusieron. Oye, voy a apuntar ese. ¿Cómo es? Como asesinan al amante de una recién casada. Ok. Le metieron un cuchillo por aprovecharse de una mujer. Ok. Está bueno. Muy bien. Es que hay dos opciones. Si fuera un cuchillo.
que si lo tomás por el lado como un poco menos amarillista, podría ser algo así como el precio del honor o Ujú. una cosa así. Y si es muy... Acá en Argentina el noticiero que se encarga de esas noticias se llama Crónica Televisión. Eh, y sería algo así también como lo mataron, eh, todos sabían el motivo menos él. Mira, así. O por deshonrar a una mujer, muere acuchillado, así. Claro, bien de placa Sí, de último exacto. momento. Súper. Bien, bueno, entonces de aquí nos vamos para una editorial. Lo destazaron después del matrimonio. Ay, Dios mío, bueno, ya ven, ¿no? O sea, que son historias que capaz del día a día y de la vida real eh, que se pueden ver por ahí. Así que quizá cuando vemos esos titulares, O como hay ahí también dice, murió sin saber por qué. O sea, por ejemplo, murió acuchillado sin saber por qué, ¿no? También. claro, Porque, pero ahí el muerto no, o sea, el muerto ahí no puede decir que no sabía por qué. O sea, claro. esa es la única duda que me queda porque tendría que ser más como del Sí. lado de lo que le hizo a la mujer, Katy. A ver, el destino de uno en manos de dos. Ah, mira, muy buena, muy buena, súper, bien. Entonces, vamos a empezar un poquito entonces con estas. Y algo que creo que a todos nos llama la atención es que llegó el señor esposo y vino a saludar. Entonces, algo que nos llama la atención a todos es que todo el mundo sabía, ¿no? Todo el mundo ahí sabía que lo iban a matar y puede ser que, o sea, muchos tuvieron una razón quizá para no hablar, pero muchos también pudieron haber hecho algo que quizá impidiera ese crimen, ¿no? Entonces, un poquito para hablar del mecanismo del crimen y de la experiencia de ustedes leyendo la historia sería un poco alrededor de eso, ¿no? Entonces, ¿en qué momento sintieron que quizá ya lo iban a matar? Porque se dice, lo iban a matar, pero uno como que, pues sabemos que lo iban a matar, pero estábamos era esperando justo el momento. Si hubo realmente una posibilidad de evitarlo, y si sí, ¿quién tuvo esa opción como más clara? Entonces, estas son simplemente preguntas de referencia, pero pueden agregar ahí lo que ustedes deseen. Entonces, vamos alzando la manito, vamos autogestionando el tiempo y vamos compartiendo. Entonces, Katy, ahí vi que ya tienes la manito arriba. Disculpa, esa era de la anterior, Ah, pero ok, ok, nombrando algo. ok. Bueno, ¿quién quiere empezar entonces? Elkis, no, Elkis está en el lobby, ahí está. Entonces, Alex. Yo creo que bueno, sí, obviamente todo el mundo sabía, pero los mismos gemelos, los vicarios se encargaron de ellos mismos no querían cometer el asesinato eso, no asesinato, ellos no sabían qué era lo que iban a hacer, se iban a vengar de alguna forma, pero no tenían ni idea. La reacción más inmediata y violenta era de agarrar los cuchillos y a ver qué pasa. Y ellos mismos, hay una frase allí que es fantástica, pero no la tengo marcada, se me olvidó marcarla, donde dice que ellos mismos se encargaron de decirle a todo el mundo, o sea, se encargaron de prevenir lo que iban a cometer, de alguna forma. Quiero localizar esa frase porque me pareció fantástica. Además que la reacción es genial. Todo en sí todo el libro es maravilloso a nivel de narración, pero ellos mismos se encargaron de eso. Nadie les hizo caso, nadie les paró bolas, todos hicieron los locos, pero yo creo que los principales gestores de que no se cometiera eso fueron ellos mismos. Aquí la encontré, creo que es esta, mira a ver. Sin embargo, la realidad parecía ser que los hermanos vicarios no hicieron nada de lo que convenía para matar a Santiago Nazar de inmediato y sin espectáculo público, sino que hicieron mucho más de lo que era imaginable para que alguien les impidiera matarlo y no lo consiguieron. No sé si es esa, porque esa... Exactamente, esa misma es, esa misma es. Exacto. Gracias. Sí, o sea, hablaron, pero sí, es como que perro que ladra no muerde, pero bueno, al final les tocó morder. Ahí no sé quién está en iPhone R. Yo quiero hablar, pero no encuentro cómo poner la mano. Creo que debo ser yo, Ah, sí. Kat. ¿Puede ser? Sí, sí, eres tú. Sí,
Tú mismo. Bueno, a ver, denme un momento porque aquí viste que es hora de la comida y estaba tragando. Espérate, Ahora a sí. ver a los que están en el celular, ¿cómo les aparece la manito? La pones abajo, viste donde dice chatear y al lado están los 3 puntitos. Ajá. Si apretás los 3 puntitos, lo primero que aparece es levantar la mano. Ok, súper, gracias, porque la vista en el celu es diferente. Dale, Sí, Rodri. bueno, en cuanto a, me parece también muy espectacular este como sistema de que los hermanos que en algún punto estaban presionados como por el contexto para generar el asesinato, para cometerlo, más allá de su propia convicción sobre eso, y cómo previenen toda la situación, o sea, lo baten a cualquiera que se le cruce para como pidiendo que alguien los frenara a tiempo. Creo que igual partiendo de la pregunta original, si bien todos de alguna u otra forma se terminan enterando, no todos tienen la posibilidad de detener la acción, porque mismo la madre del protagonista, la que se va como una loca caminando y arrastrando al hermanito, del protagonista, no, perdón, del narrador, ella es como que quiere llegar a hacer algo, pero no llega a tiempo, y esa es un poco la situación con todos los personajes. Y creo que incluso el mismo Santiago Nazar está en posición también de detener su propia muerte, porque justo antes de llegar a la casa se da con estos otros árabes que lo previenen y le dicen, llévese un arma o espere que lo acompaño, y aún así sale al encuentro de su fatídico final. ¿Te cortaste o hasta ahí ibas? Hasta ahí iba. Ah, ok, ok. No, porque dije, se hizo silencio, entonces dije, no sé si se me cortó a No, mí. sí, te estamos escuchando. Sí. Sí, cuando eso, perdón, esto último, respondiendo a esa pregunta de ¿hubo realmente posibilidad de evitarlo? Sí, hay muchos de los personajes que podrían haberlo hecho, pero hasta el mismo protagonista, el mismo Santiago Nazar, podría haberlo hecho. Pero bueno, sí, Exacto, pero sí. como que no obedeció o sea, como que él tampoco puso de su parte para evitarlo un poco. No, e incluso, bueno, todos sabemos que tenía que morir porque si no, no iba a haber, no hay Claro, trama finalmente. claro. Sí, exacto. Eso desde el principio lo sabía. Bueno, eso yo no sé si todos lo tienen como en la intro de su libro, pero yo tenía como un prefacio donde alguien decía que lo maravilloso de esta historia es que del momento cero vos ya sabés quién muere y quién comete el crimen, y lo mágico es toda la construcción que hay en torno de una situación que ya está dada por sentada. Me parece fabuloso toda la construcción de un policial negro desde ese punto de vista, desde esa perspectiva. Sí. No, pero no todos lo tienen, así que si después ahí lo puedes compartir, estaría chévere. Ah, Súper dale, sí, ahora lo busco. chévere. Juli, a ver, Gracias. que no puede subir la mano. Pau y Blanca, ya hablamos. No puedo, Juli. en los 3 punticos solo me aparece chatear, no me aparece la opción de la Bueno, amarilla. dale. Pero bueno, para mí de toda la gente que lo pudo evitar, fueron las señoras que trabajaban en la casa, Victoria Guzmán y la hija de ella, que para ese momento era una peladita, pero ellas le tenían miedo a él, seguramente había tenido unos comportamientos inapropiados con la niña y probablemente con la señora, porque en esa época además eso era bastante Común. naturalizado y común, malo igual, pero muy naturalizado. Y ellas sabían que era verdad y lo hicieron con toda la malicia, le cerraron la puerta. Pienso que fueron los únicos porque los demás sabían, pero creían que como ya habían estado en una casa, que ya habían estado en la otra, que ya le habían advertido, cuando nadie le había advertido. Las únicas que se dieron cuenta que lo estaban persiguiendo, que el tipo venía asustado a intentar entrar y le trancaron la puerta fueron ellas, porque hasta le mintieron a la mamá para que la misma mamá cerrara la puerta. Entonces, pienso que fueron las únicas que realmente lo hicieron con maldad. Y de los árabes, verdad es que el tipo le habló en árabe. Y él parece que Santiago Nazar, a pesar de ser árabe, no lo entendía muy bien.
no entendía muy bien el idioma, y el otro seguramente por no decírselo en español, para que lo oyera todo el mundo, se lo dijo en árabe, y él, entre el guayabo, la borrachera y el trasnocho que llevaba, no le entendió nada ni le paró bola. Que fue el otro que se lo dijo como muy directamente, pero pues él no le entendió. Así que pienso que ellas fueron las únicas que tenían el chance real y bueno, lo hicieron de maldad. Bueno, eso quiere decir que si le hubiesen abierto la puerta no habría libro, así que, exacto, ellas son las Ujú. responsables. Paula, Bueno, para mí, ¿en qué momento sentí que ya era inevitable cuando la puerta se cerró? Para mí, ese fue el momento de no retorno. En relación a si hubo realmente una posibilidad de evitarlo, pienso que durante toda la suma de circunstancias, lo que llamamos como responsabilidad difusa, o también como un efecto espectador, y de allí plantea un poquito que todo lo que pasó, que en relación a la confusión, a la descoordinación, al miedo a intervenir, incluso el respeto al honor como una norma social. Por ejemplo, cuando la hermana de uno de los gemelos decía, no, la novia de uno de los gemelos decía, es que si él no hace eso, yo no me casaría con él. Entonces es como esa aceptación a la norma social. Y respecto a quién tuvo la oportunidad más clara de cambiar el curso, yo pienso que no hay una respuesta correcta, pienso que hay muchas perspectivas, pero para mí serían tres personas, diría, este es mi ranking, o sea, para mí sería el coronel Lázaro Aponte, básicamente porque es autoridad, Clotilde Armenta porque ella fue una testiga activa de todo el proceso, y Plácida Linero porque me parece que fue el error más trágico de toda la suma de cosas. Y si lo vemos desde una perspectiva filosófica del libro, podríamos pensar que si todo está determinado, pues lo vemos desde una perspectiva fatalista, pero en este caso, o en lo contrario, es las personas pudieron elegir, es una perspectiva existencialista. El libro nos pone justo en la mitad y nos dice la fatalidad no es divina, es humana. Nos dice la fatalidad tiene que ver con las decisiones de las personas que estuvieron allí involucradas. súper. Y tú pones ahí al coronel, ¿no? Que el coronel en algún punto sí les quita el cuchillo, creo que en la primera ronda les quita como las armas, pero ya luego como que bueno, ya, eso fue lo que yo hice, pero lo que tú dices, no, las cosas no sucedieron porque sí, es porque como humanos no hubo actuación, ¿no? Entonces, el no actuar también es una forma de responsabilidad. Blanca, Hola, ¿me escuchan? ¿Me sí, escuchan bien? Estoy ahorita mismo afuera, estoy saliendo del trabajo y bueno. Voy a tratar de ser rápida para que me escuchen mejor antes de que no venga el metro y escuchen el próxima estación. se escucha bastante mal, creo. No le entiendo, yo no entiendo Sí, nada. sí, se escucha. Ahora, No, mm, A ver, ¿me escuchan ahora? ¿No? sí, a ver, intentemos a ver. Fíjate, yo considero que en qué momento sentiste que ya era inevitable, era cuando la muchacha dijo que lo acusó a él, de que él la había golpeado. Y la verdad es que fue esto algo yo dije yo, bueno, ya hasta aquí llegó el muchacho, hasta aquí llegó por esta que era inevitable lo que le venía, que era la fuga de Ya hasta ahí la perdí. Creo que sí. O sea, escuché hasta que dices que fue cuando ella dice que él ha sido y que ya para él es inevitable, pero ya luego ahí se te empieza como a cortar mucho. bueno, sí, básicamente era eso. Yo tengo que hablar rapidito porque me está afuera. Hubo realmente tanto, No se entiende, Blanca. Se corta mucho. Si quieres ponlo en el chat y yo lo leo para todos, porque por no se te escucha. Dale. Iván, Ok, buenas noches, saludos. buenas noches.
quizás agregándole un poco lo que dijo nuestro amigo del iPhone R, se me fue el nombre, y es Rodri, que en una Rodri, le voy a cambiar el nombre. ¿Dónde está? saludos, Gabriel García Márquez en una entrevista lo dijo que él tenía, en el primer capítulo, él tenía que poner que ya lo habían matado, porque eso, creo que nos pasó a todos, eso lo que hizo fue que, eso lo que hace es que capta el por qué lo mataron y cómo lo mataron. Bueno, el por qué prácticamente está en el primer capítulo, y entonces él lo pone al final, y es la última frase que pone: no se moleste, Luisa Santiago, le gritó al pasar, ya lo mataron. Entonces ahí es uno, espérate, pero ¿por qué? ¿Cómo lo mataron? Etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que en cuestión a la pregunta, es que yo lo veo así de esta forma: es un pueblo, y Ujú. las características de los pueblos es que por lo general no hay homicidio entre los habitantes del pueblo. Muy difícil, y en el contexto en el que, en los años en los que sucedió esto, los pueblos eran muy pacíficos, por lo menos entre los habitantes del pueblo. Quizás en Colombia ya había ciertos problemas de guerrillas, etcétera, 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 pero ese era otro tema aparte la misma parte del pueblo. Exacto, pueblo pequeño, infierno grande, pero en sí no hay muerte entre ellos, o sea, no se mataban entre los vecinos ni nada al deshonrar, pero sí el honor, porque al principio, en el primer capítulo, muestran prácticamente que ellos iban a la plaza a demostrar su hombría con la cuestión de los festivales que hacían, etcétera. Por eso quizás la gente, ok, a lo mejor eran pelados burlones, jodedores, o habladores que todo Ujú. lo esperan, todo lo gritan, voy a hacer, y nunca hacen nada. A lo mejor que por eso ellos decían, quizás estaban buscando que alguien los detuviera porque realmente no quería hacerlo, pero en el contexto también del mismo pueblo y la cuestión de que ellos tenían. Desafortunadamente para mí, como dijo la compañera ahora, el coronel, que también actuó en forma a lo del pueblo, vamos a esperar que se le baje la calentura, y ya después ahí no va a pasar nada. Desafortunadamente sí pasó. Y para mí también la señora que está, la vecina de él, que creo que es una tienda, un vivero, Ujú, la tienda. que es la primera que se entera de que lo van a matar, y ella ni fu ni fa, como también en eso, como que estos pelos van a estar molestando, van a estar jodiendo por ahí, no va a pasar nada. Así que eso creo yo que es, a mi parecer, claro está, lo que sucedió por la misma contextualización del pueblo. Sí, como que creían que era habladuría, era cuento, era... Sí, Exacto. sí, sí, Un sí. charlatán más, y Sí, más que charlatán, estaban exacto. tomados, recién estaban amanecidos, etcétera. Yo comparo mucho es como una analogía para mí, lo que, no sé si han escuchado la canción de Vicente Fernández, Martina, con esta cuestión de, ah, ya soy de otra época, con esto que pasa con ella, ¿no? Que es una deshonra para la familia, al igual que en la canción. En la canción, el hombre la devuelve a ella, solamente que él sí la mata delante de los papás, le da 6 tiros porque ya ella no era virgen. Ujú. Entonces, en esto buscaron al culpable, el supuesto culpable, y bueno, ya sabemos. Exacto. Bueno, gracias. Voy a leer para todos lo que colocó Blanca. Si hubo una oportunidad de evitarlo, digo que sí, pues todos decidieron callar y asumir cosas sin de verdad llegar al fondo del asunto. Pero yo más que nada le echo la culpa a Angélica, le agarré rabia. Pero todos tienen algo de pecadores y pudieron hacer muchas cosas para evitar la muerte de Santiago. Bien. Javi. Ok. Eh, lo interesante para mí del libro es que, pues, es una crónica y a pesar de que tiene rasgos de asesinatos y todo esto, no es un thriller ni una novela psicológica ni policíaca,
y vemos como que todo el mundo se mancha todo el mundo queda manchado antes de la muerte de Santiago Nazar. eh, y no sabemos a ciencia cierta si él fue el que tuvo con Ángela Vicario o no, no lo sabemos. Y se ve un poco como irracional la actitud de los gemelos, ¿no? Pero hay cosas como que leyendo ahora, como que se hacen bastante fuertes, pero lo comprendo porque es escritor, porque se puede escribir de lo que sea, pero hay rasgos aquí fuertes. Al principio del libro, cuando dice que, disculpen la palabra, que le toca la panocha Ujú. ¿cómo se llama? Sí, a la ¿Cómo hijita de la señora que trabaja en la casa. Ujú. se Yo soy llama? malísima con los nombres, así. Divina Flor. Ajá. Divina Flor, me salía Lo- Dulce Flor, andaba por ahí. los nombres están bien puestos, ¿no? Entonces, creo que ella deja la puerta abierta y al final, bueno, la mamá de Santiago de la Sierra, algo así, creo que, pero en realidad, como ella y la mamá de Divina Flor tenían algo ahí como que no se sabe que era como, o sea, no se sabe 100%, pero era bien fuerte como para tener deseos de que él falleciera. Entonces, de que lo asesinaran, pues. Entonces, no sé, eh, leyendo otros libros de él que también tocan este tema Ujú, un poco ujú. no sé si, una pregunta, Divina Flor era menor de edad, ¿verdad? Sí, sí. O sea, hay temas de De pedofilia, pedofilia. Sí, pero los, eso ha salido cuando leímos Cien años de soledad, eso salió cuando leímos El amor en los tiempos del cólera. Es como un rasgo mucho que él pone. sí, pero los normaliza Ujú. en... Yo no recuerdo bien la historia de Mis putas tristes, el libro este, que el que no me gustó de él, pero puede que tenga, puede que haya algo más de fondo en este personaje que él construyó que no se dice mucho. Y es hermoso, pues, en el sentido de la escritura de que no ahonda en esos temas, a diferencia de, por ejemplo, otro libro que se llama, ¿cómo se- El secreto se llama, de Donatar, que sí es un thriller y sabe que matan a alguien y luego sabemos todo lo torcido o por qué lo matan, ¿no? Aquí no sabemos si Santiago Nazar era torcido, si era degenerado o lo que sea, no lo sabemos. Lo visten de blanco eh, y todos los personajes tienen algo de divino, ¿no? Incluso hasta el apellido de Ángela Vicario, los gemelos y todo esto. Vicario es como eh, alguien que ejerce las funciones de otro, como el Papa ejerce la función de Dios. Entonces, de alguna manera, ese apellido tiene una carga de significado que hace que ellos se tomen la justicia en las manos de ellos. El aspecto de Pedro, que estuvo creo que en la Armada o algo así, eh, que tenía, no sé, porque en el libro no dicen gonorrea, usan otra palabra, ¿no? Entonces ya era un personaje como trastocado su comportamiento estaba trastocado, además de la bebida y todo eso, por la condición que él tenía. Entonces, no sé, quería decir eso, que hay cosas fuertes, pero que son muy tocadas de una manera muy leve. Al final de la historia, Plácida se come unas semillas o algo así para, para relajarse. No sé si recuerdan, como una hierba, unas semillas o algo así. Y Sí, hasta como eso si fuese cardamomo, algo así, dice que ajá, muerde. ajá. Eh, y eso, todo eso es como irónico en los nombres porque ella se llama Plácida Linero, o sea, ella está plácida, está tranquila. Y todos los nombres tienen como, no sé si todos los nombres, pero muchos tienen un deje de ironía en la historia, ¿no? Sí.
Gracias, Javi. Ve, tú le metes mente hasta a los nombres, o sea, esto es impresionante. Sí, nada que agregar. Espectacular. Beikis, Hola, bueno, concuerdo con todos los que han dicho de que sí se podía evitar. Es- Nos da ilusión de que se podía, porque digo, todos sabemos que no, porque como dijimos, si no, no había libro, si no, no había obra. Pero si vamos por esa línea, yo voy desde, ¿creían realmente podía hacer algo? El coronel, inclusive el cura. ¿Y por qué el coronel? Porque le, quizás diremos, ay, es que eran borrachos diciendo que iban a hacer algo, pero tú le quitaste hasta unas armas. O sea, ¿qué te costaba de pronto dejarlos presos en la noche a que se le bajara y todo? O sea, le quitaste las armas y aún así fue como que, ¿hasta qué punto realmente fue falta una negligencia, quizás como de autoridad? Y por ahí mismo también sería el cura con lo mismo. Y hoy, y ya bueno, para rematar, como decían, es tal vez la creencia del pueblo de que eso no va a pasar, de que quizás el que sí escuchaba, dice que no es que lo andan buscando, o es que le quieran hacer tal cosa. Ahí sí creo que la mayoría de pronto fue incrédulo en pensar que eso podía pasar. Y digo, a cualquiera de nosotros también nos puede pasar. Siempre hemos sabido, y aquí pues en el club de lectura se ha hablado y con otros libros, de que todos por un impulso podrían asesinar porque sabes pues cómo son los impulsos, pero en verdad uno le llega a alguien a decir que fulanito anda amenazando y jamás lo va a creer. Entonces, culparía no tanto al pueblo, sino que, hey, todos fueron incrédulos, pero me quedo con esta parte de la autoridad en que eran los que de pronto siento que pudieron hacer un poquito más. Y bueno, ya estoy bastante de acuerdo en lo que han dicho los demás, así que midiendo el tiempo, pues hasta ahí debo el comentario. chévere, gracias. Sí, al final como que el que tenía, y así eh, suena repetitivo, pero sí, o sea, quien tenía la autoridad para pararlo era justamente la autoridad, literalmente. Déjame hacer algo aquí. Entonces, bueno, vamos, hasta Luis, tienen alzadas la mano, entonces hablamos del mecanismo del crimen hasta Luis y pasamos a la siguiente base de preguntas. Moni. Bueno, yo lo que quería comentar es que yo lo veo desde otro punto de vista, porque Súper. basado en la época, era lo esperado y era inevitable. Tú no podías quitarle a nadie el derecho de devolverle el honor a la familia. Es como esas películas viejas que hacen un duelo y tú sabes que alguno de los dos va a morir y no puedes sencillamente agarrarlo para que no muera. O sea, ese es como su derecho, pues. Entonces, en esa época, o sea, todo el mundo sabía que iba a pasar porque es que era lo que tenía que pasar. Tú no podías quitarle ese derecho como a la familia que había recibido el dolor o la mancha. Ahora, lo que sí yo no entiendo, o bueno, o también es propio de la época, es que la mujer tenía el poder de mandar a matar a alguien prácticamente. Entonces, o sea, porque digo, no queda claro que, o sea, él tenía fama, estamos como en el extranjero, o sea, murió por su fama, pero no hay como de dónde sacar que efectivamente eso pasó en el libro, pues. Entonces yo creo que la gente no lo evitó sencillamente porque es que no lo puedes evitar, no puedes quitarle ese derecho a la familia de la mujer, pues. Eso es lo que yo pienso. Sí, o sea, un tema En la cultural, época, exacto, un exacto. tema cultural de que así funciona esta sociedad y entonces ese problema es de ellos y así se resuelve. Y no me meto, así. Válido, válido. James. Sorry, estaba buscando dónde poner el micrófono. ¿Me escuchan? Sí, señor. Ok. No, yo desde que empecé a leer el libro, o sea, yo creo que definitivamente hay una responsabilidad colectiva. Yo no creo que haya alguien que tuvieron distintas oportunidades o distintos niveles de oportunidades, definitivamente, uno más que otro. Pero cualquiera pudo haber parado la situación y nadie lo hizo. Y me dio mucha curiosidad, yo no sé por qué, pero desde el primer momento en que empecé a leer el libro me dio una sensación de mucha similitud con un libro que yo leí en secundaria, yo no sé quiénes de acá lo han leído, se llama Fuente Ovejuna, de Lope de Vega. Donde en ese caso también es por, si no recuerdo mal, también es por el honor de una mujer.
y el pueblo completo se pone, o sea, matan o linchan al agresor. O sea que ahí, digamos, hay un asesinato por acción y aquí hay un asesinato en general por omisión, porque hasta los mismos asesinos no estaban convencidos de que tenían que matarlo, los gemelos, ¿no? Entonces, primero me dio muchísima curiosidad ese tema de que hay como una similitud bien interesante entre ambos libros y que después definitivamente hay una responsabilidad totalmente colectiva en mayor o menor grado, pero cualquiera pudo haber parado el asesinato, ¿no? Inclusive de él mismo, porque creo que hasta él subestimó lo que podía pasar, que eso es lo que me hace pensar de que el hombre era inocente, de que él no había mancillado el honor de la chica, porque nunca se sintió culpable de que lo podían matar por haber hecho ese acto, ¿no? Exacto. Eso es lo que hace que quede en duda de si él realmente lo hizo o no. A ver, Lady. Hola. Bueno, sí, yo como para no ser tan largo, a mí la que me pareció como más, no sé, como más fuerte fue la reacción de la novia, porque ella solamente pensó, dice que no le iban a matar, seguro le iban a hacer casar con la otra y le tiró las cartas y le dijo, ojalá te maten, o sea, siento que fue como muy fuerte porque como decimos, todos hubieran podido hacer algo y ella simplemente si se hubiera quedado ahí con ella o en esa casa, pues no sé, hubieran podido pasar otra cosa, pero no se podía cambiar la historia porque si no, no tendríamos el libro. Pero sí, o sea, me pareció muy fuerte como esa manera de que de verdad nadie creía que lo iban a matar en serio, o sea, todos se lo tomaron en broma, pero a la vez como que siento que sí fue como muy fuerte, de que ni siquiera le dijo ni le preguntó nada, solamente le tiró las cartas y le dijo, ojalá te maten y ya, y se fue y se encerró. Muy fuerte. Okay. O sea, no hizo nada tampoco, pero lo mandó a su suerte. Ahí Sí. está. Perdón que me Luis, meta un segundo, ¿puedo? ¿dónde estás? No te veo. No, solo para Ah, completar lo que dice Ley. Me parece muy fuerte eso también de lo de la novia y las cartas, pero si vos te das cuenta, es el instante, o sea, es la dinámica con ella lo que hace que el tipo finalmente se entere que lo van a matar, porque hasta ese momento, si el padre de la chica no le hubiese dicho, él seguía como en Disneylandia. Disneylandia. O sea, de eso no me acuerdo. Ella es la que le avisa. O sea, ella es la primera que le dice que lo van Ella, a matar. ella le dice, ojalá te maten, y él se queda sorprendido acá. Dice que él como que quedó Ah, perplejo porque él no sabía que le estaban hablando. bueno. Sí, No, entonces, sí, en realidad ella es como que le tira todas las cartas y se encierra y aparece el padre de y ella le porque lo, empieza a decir, y no, a Santiago no le quiere abrir la puerta, le abre la puerta al padre y después es el padre el que sale y dice, Santiago, te están buscando para matarte. Y Ya. ahí el tipo queda shock, qué pálido y tieso, sí, dice, menudo como un múltiplo, pero igual mínimo así como se un fue. múltiplo. Bien. Pero mira que el padre le dio la opción, no te escondes aquí en tu casa, sales con mi rifle. O sea, él le dijo, el padre de la chica. Por eso, o sea, él también tuvo opciones Sí, él de también, hasta él mismo defenderse o de se fuese. evitarlo y no lo hacía, Ajá. que es lo que han dicho varios, exacto. Ujú, sí. Para mí ese es como el repunto de inflexión de la trama, justamente, porque ahí el tipo se entera que que lo van a matar y el árabe este le da la opción. Le dice, quédese o salga armado. Y el otro en shock total. Bueno, puede ser que no supo cómo reaccionar, exacto. Luis, y seguimos a la próxima. Ok, devolviéndome un poco al título que no lo mencioné, yo le pondría Ah, La súper. llegada del obispo La llegada del obispo. Obispo a toda la llega al historia. pueblo y ocurre una tragedia, así. Sí, algo así. Eh, yo creo que el tema de la muerte era algo inevitable, pero lo que más me llama la atención de la crónica es que García Márquez toma dos pilares que son el amor y la muerte, y los convierte en un debate público donde se discute tanto dentro de la crónica como a quienes la leen, todo el tema moral y de honor. Entonces ahí es donde creo que está
la magia de García Márquez. Súper. Muerte y amor. Amor. Está bien. Es válido. Pero sí, y toda esa dinámica social alrededor de eso. Gracias, Luis. Voy a leer rapidito aquí algo que están poniendo en el chat porque están como que tienen una conversación aquí paralela y algo que dice el que es chévere, dice, los hermanos tenían un deber de honor, el pueblo no quiso tomar partido, la autoridad fue negligente, la sirvienta ajustó cuentas, la madre fue muy confianzuda. Es como que todos los actores ahí y hubo gente que aprovechó para tomar partido, ¿no? O sea, este tema de un poco la venganza de lo que mencionaban de la sirvienta. Por acá Berta decía algo de, ¿dónde está? Se me fue. De que no dice en ninguna parte que él fue el que la deshonró, que era parecido a lo que decía James. Y también como que realmente quién era quien tenía el poder para hacer justicia, ¿no? O ver el tema del honor, si eran realmente los hermanos o el marido, pero pareciera que el marido no se quiso hacer cargo como de hacer ese ajuste de cuentas y prácticamente se lo dejó a los hermanos. Así que bueno, bien diverso todo. Entonces la idea de ahora es ver el tema más de la narración, de la escritura, de las voces, ¿no? Porque se recogen muchos testimonios, entonces como que saber qué tanto nos dicen y si confiamos quizá en el narrador, quién nos pareció más confiable, y eso lo podemos mezclar un poco con el estilo de escritura, ¿no? Pero antes de que me alcen la manito, voy a sacar la fotito para aprovechar que los tengo aquí a todos y seguimos entonces con el diálogo. Entonces, déjenme, voy a dejar de compartir un segundo para poder verlos aquí y entonces se ponen y voy a poner que solo me salgan los que tienen, porque salen aquí. Voy a que solo me salgan los que tienen fotito, que ahora no me acuerdo cómo es que hago eso. Ocultar participantes sin video, ok. Para que la foto salga bonita. Entonces, a ver. Roberto, ¿tienes dos? Sí, tengo dos. Déjame ver, a ver. Vamos a probar porque no sé si están todos. 1, 2, 3. Sí, ahí estamos. Vamos una más y ya seguimos. Va, 1, 2, 3. Listo. Perfecto. Entonces, ¿quién quiere compartir un poco de la escritura, de las voces, de los testimonios? ¿Quién quiere empezar? Rodri. Estás en mute. Les decía que perdón, que hoy estoy como en modo figurita repetida. Ay, bueno. Tengo para opinar de todo. Aprovechen porque en la Odisea venimos con temporizador de nuevo, no mentira. Uy, ese va a estar complejo. Ajá. Bueno, con respecto a la estructura, y un poco también retomando lo que estuvimos hablando hasta este momento, me parece que es genial esto lo que hablábamos de que desde el primer momento está ya esclarecido quién es el autor y quién es el damnificado, y me parece que toda esta tensión que sentimos a lo largo de toda la novela, de todos estos mensajeros que quieren llegar y no llegan, de todos estos que saben y no dicen, de todo este tira-afloje de que justo cerraron la puerta o abrieron la puerta, me parece que eso es lo que justamente construye toda la tensión de la trama al ya saber cuál es el desenlace o quiénes son los culpables, porque en cualquier otra novela policial tenés el muerto y sabés, o sea, y todo el key de la cuestión es saber quién lo hizo, mientras que acá, como ya lo sabés, en realidad toda la trama está construida en torno al resto de los personajes, al cómo. Y me parece súper interesante. También me parecía, mientras lo estuve leyendo, súper interesante el que no sabemos quién es el que está narrando la historia. Y después yo hice una pequeña investigación y hay un dato clave que delata que el que lo está narrando es el propio Gabo.
porque viste que dice que en un momento de la borrachera, de la peda de la borrachera, le propone incluso casamiento a una tal Mercedes Ujú, Bercha, creo que ujú. es la La verdadera esposa de esposa. él. Así que eso también me pareció como un dato como de súper color en el armado de la trama. Que al fin y al cabo él era periodista, o sea que esto es como una crónica literal, literal. Real, sí, sí. Que creo que sale algo de eso en el artículo que alguno de ustedes compartió por ahí, que es como él luego, muchos años después, viene y reconstruye la historia, ¿no? O sea, en Sí, realidad sí porque fue, eran del pueblo, sí, al final, eran del pueblo. ujú, Los exacto, papás, sí, ahí exacto, cuentan todo en esa crónica. Ujú. ahí Era está. amigo como del papá o del familiar de Santiago. Ujú, Ujú, había sí. como ahí Sí. una relación, sí. Y lo que me parece también fantástico es que la misma razón por la que muchos detestan estos libros que tienen 1 millón de personajes, creo que justamente es lo más rico, porque la forma en que cada uno de estos personajes secundarios se aproxima al hecho delictivo o al nudo de la trama es lo que justamente enriquece la narrativa. Todos estos personajes con sus nombres anecdóticos, con sus propias situaciones familiares. Yo creo que el personaje que más me gusta de toda la trama es la madre de Gabo, la que sale, tiene ahí un pasaje donde ella dice que se comunicaba de una manera misteriosa, pero justo ese día decidió que iba a salir de la casa. Ah, la de Ese me Santiago, parece. la mamá de Santiago. No, no, la mamá El del narrador. Ah, narrador. del narrador. Ok, Sí. ok. Dice que el Eh, narrador, perdón, que es como una especie de alter ego de Gabo. Sí, ahí yo vi que lo pusiste. sí, sí, puede Súper. Pero ser completamente. pero él se identifica ahí, ¿no? O sea, él es primo de los vicarios. Ujú, ujú. Y ahí dice, porque él habla de la tía, del primo, de cuando se veían, cuando no sé qué, que sí, y él habla con su familia. O sea, y lo dice ahí, que ellos son familia. Y en esa investigación es que se va como viendo más. Y cuando, claro, cuando habla de Mercedes y de su mamá y de su hermano, que también lo menciona. Sí. eh, Y lo que me y- parece como que hace muy cercano el vínculo es que al fin y al cabo al personaje de Santiago Nazar, la que lo había invitado a desayunar, al fin de cuentas es su propia hermana y nunca llega. O sea que el vínculo era estrecho, realmente estrecho. Sí, sí, ahí está. Súper, Rodri. Listo. El Kiss. Hola, bueno, era como, ellas se llaman comadres, es la señora que nunca llegó a tiempo, porque así son las señoras cuando deciden salir, Luisa Santiago. Ella finalmente decide salir, en el camino pues se encuentra con Mundo y Raimundo y se pone a investigar, a confirmar si era cierto lo que ella le había dicho a la hija. La relación familiar es como que ellos se criaron juntos, pues. Sus madres eran amigas, eran comadres y se conocían de muchos años. Y yo amo esta novela, de mis favoritas de todos los tiempos. Siempre creo que lo he mencionado varias veces. Eh, Así que de aquí hay tela para cortar. Esta vuelta no la terminé, tengo que confesarlo, Marcia, ha sido difícil. Creo que para todo, a pesar de que el cuento estaba cortito. Sí, sí, lo he Pero hablado con varios así como que por fuera y varios no, dicen que Marcia ha Inés estado los ha heavy, a pesar de tratado. que el libro era cortito. No sé qué voy a hacer con la Odisea. Pero yo tenía pues aquí en mis notas de las preguntas que nos hacías. La primera que era, un segundo, De las que mandé por el chat. sí, ahorita las que pusiste que planteabas, Ah, ok. ¿Qué voz rapidito te las pareció contesto. más confiable esa? Clotilde, Ajá. a mí me parece que Clotilde en todo momento trató de detenerlo todo, incluso trató de retenerlos en la tienda, pero pues no pudo porque al final ella era una vendedora, no era autoridad, ella no tenía autoridad sobre nadie, era una señora vendedora del pueblo. Eh, Definitivamente el coronel fue súper negligente
cualquiera otro en cualquier pueblo los encierra a los dos hasta que se les pase la borrachera a todos y investiguen algo, pero pues no lo hizo. Él solo le quitó los cuchillos y no revisó más, pues unos carniceros que van a tener nada más un par de cuchillos, por Dios. ¿En qué, en qué cabeza cabe? ¿Qué testimonio me genera duda? Pues definitivamente la mano que mece la cuna, Ángela Vicario, y todavía años después cuando le preguntan, ella simplemente le contesta al investigador, fue él, ya pasó. O sea, ya para qué voy a sacar, a decir quién fue tantos años después, que después a todo esto echa el cuento de cómo ella tuvo su post-historia, la historia Ay, después de la no. historia con el Bayardo, vieja ridícula. Y definitivamente a mí el narrador no me parece neutral, no podía ser neutral, porque él era parte de su familia, eran como primos, y yo no te voy a contar cómo mataron a un primo mío, alguien con el que yo me crié, de una manera neutral. De hecho, la investigación que él hace es buscando quién es el culpable. Si ustedes se fijan, él llevó la crónica a tal punto que fue literalmente cronológica. A las 6 y tanto, una hora antes, faltaba media hora y él hizo en desorden, pero él lleva la cronología de todos los testimonios que él recolecta. Entonces, definitivamente no puedes ser una persona neutral cuando tú te interesas tan apasionadamente en cómo murió alguien, eh, eh, cómo lo mataron, esa manera tan visceral, literalmente que lo mataron. O sea, el narrador te pone a ti allí, en el medio, enfrente de la puerta, y uno es un testigo más. Tú te imaginas el evento y lo que está pasando, y esta escena a mí siempre me marcó desde que la leí en la escuela, porque fue la primera vez en la vida que a mí un libro me agarró del mundo real y me puso allí en el medio, y yo era una más, y soy una más, y sigo siendo una más cada vez que lo he leído, ¿no? Yo huelo tripas y huelo sangre cuando uno lee esa parte. Entonces, eso era lo que les quería compartir. O sea, lo que tú dices, o sea, porque digo, la crónica sí trata de contar el hecho, ¿no? Pero tú, ¿qué crees que habría sido distinto si, o sea, cómo te podría demostrar a ti el narrador que es neutral? Hablando más de Santiago Nazar, de cómo era él, de pronto si se portaba mal, si era un bellaco, o sea, ¿qué te habría hecho a ti sentir como lectora que él sí era neutral, el narrador? Es que desde el hecho, vuelvo y repito, desde el hecho de que tuvieron una infancia juntos, tú no puedes ser neutral. Tú viviste una vida con esa la sola persona. relación ya no te deja ser neutral. Exacto, Okay, tú porque no él no era puedes un ser externo. neutral. Exacto. Claro, porque él ya sabía cómo era Santiago, él sabía que independientemente de que era un picaflor a espaldas del pueblo, que era un secreto a voces, el tipo era carismático, el buen partido, el buena gente, etcétera. Y ese era su amigo, ¿no? Ya La familia, la hermana lo quería, lo adoraba, la mamá su familia intentó ir a salvarlo, ¿no? Pero él nunca jamás iba a ser un narrador neutral, porque él era parte del pueblo, Claro, él tenía claro. una idea preconcebida. Exactamente. Sí, la sola relación ya no le iba a Sí. permitir ser neutral. Súper, entendido. Gracias. Beikis. Bueno, retomando lo que decías acerca del tipo de narrador o quizás un poquito el tono y el estilo, la verdad es que independientemente de Gabo, que se puede decir o no se puede decir, todos sabemos y por algo lo leemos este mes, que era un muy buenísimo autor. Y este libro también a mí me gusta mucho porque ahí se ve mucho, si no me equivoco, se dice, que lo tengo aquí anotado, lo que es la prolexis, el empleo de la prolexis, que es el tratar este tema futuro o un hecho futuro y después ir, como decimos ahorita otros, de atrás hacia adelante. Y yo cuando lo leí, creo que fue de las primeras obras que leí de Gabo porque
siempre también tenía este temor de entrar a unas obras más pesadas por la carga de personajes y todo, me lo sugirieron y ya bien he leído varias veces. Y siempre, cada vez que lo vuelvo a leer, siento que estoy ahí. Siento como que si puede pasar que no lo maten. Que algo de, yo sé que lo van a matar porque el libro me lo está diciendo y cada vez que lo leo lo sé, pero yo estoy esperando pasar que no. Como decía Elkis, de pronto uno se siente parte también. Y eso, yo veo que él usa mucho este tipo de narración donde hay múltiples voces. Él no es el único narrador que hay. Todos, en cierta forma, todos testigos también son narradores. Y también me gusta mucho las contradicciones cuando se recuerdan que lo del clima para unos estaba soleado, para otros era un día triste, para otros, o sea, así es la vida realmente. Todos vivimos el mismo hecho, pero todos vemos cosas distintas y además recordamos de forma distinta porque es un hecho que pasó hace bastante tiempo. Entonces, esta como se puede decir como un poco de la distorsión de la realidad que él nos está contando basado en los recuerdos de los demás, pero también en lo que él se involucra porque no es un narrador, como decían, neutral. Eh, eh, no sé, me explota la cabeza un poco que un libro tan pequeño y tan corto pueda ofrecer tanto. Sí, es verdad, es verdad. Esa es la magia de ese relato. Y cierto, te vuelve como un testigo omnipresente, porque es como si estás con todos los testigos que él te va colocando en la historia. Sí, pero a la vez no sabes nada porque no sabes lo que el otro pensó o cómo lo pensó. Sí, porque es lo que también el narrador te cuenta. Exacto. Chévere. Marisol. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, a mí este libro pues es uno de mis favoritos también de Gabriel García Márquez y ¿qué voz me pareció más confiable? Ninguna. ¿Por qué? No, ninguna, porque siento que a diferencia de otros hechos de sangre, aquí todos, o sea, todos son actores y todos de una manera u otra están cuidando su propia reputación. Entonces, considerando eso, la narración va primero a defenderse a sí mismo, que es en defensa propia, y ya después es en contar la parte de verdad que puede ser contada. Entonces eso lo maneja muy bien Gabo. Otra cosa que maneja muy bien, y yo sé que es parte de también de un ser humano, es que él protege a los suyos. Si se dan cuenta, él a toda su familia la protege, a su familia y a sus, como que a su amigo de parranda, el que anduvo con Santiago, ¿no? Ellos de alguna manera, él dice, ellos no pudieron decir las cosas que podían decir. Y les pone como un manto protector para decir que ellos están libres de culpa. Y eso también me parece muy bien porque nos hace creerlo y lo creemos, pues, de que su mamá no tuvo nada que ver, su hermana tampoco, o sea que ellos están como que pasaron por ese lago lleno de petróleo, pero ellos no se mancharon el plumaje. Y esa parte también me gusta mucho porque él hace como da su punto de vista sin darlo. También lo hace en el hecho de que él pone en duda el testimonio de esta chica, lo pone en duda él. Él te dice, mira, yo no estoy seguro que eso haya sido cierto y tú también debes de ponerlo en duda. Esa parte también me gusta porque le pone mucha atención al libro y hace que se dividan las opiniones. Y de alguna manera nos distrae de esa gran tragedia de esta muchacha, porque a mí sí la sentí un poco, ya cuando investigué que era una persona real y toda su vida lo que vivió, a mí me parece una tristeza profunda porque marcada por la época, por la condición, el hecho de que ella en su momento a lo mejor haya sido un amor juvenil, que ellos se hayan enamorado y por eso hayan estado juntos y que después el destino los haya separado y cada quien por su lado y que haya sido algo bonito, se convirtió en algo horrible, pues, porque estuvo en boca de toda la gente, marcó un hecho y a lo mejor si realmente fue cierto y ella seguía secretamente sintió un amor por esta persona, pues lo mataron y lo mató su propia familia y luego a ella haber sido golpeada, nadie le importaba, nadie habló de eso, de que ella fue golpeada, de que este tipo casi la mató, quién sabe qué tantos insultos le habrá dicho, o sea, todo lo que ella pasó, luego llegar a su casa y luego que sus hermanos también la golpearon, porque no fue de que, a ver, dinos quién es, y ella muy fresca lo dijo, sino pasó por un proceso de que la pusieron mal para que ella dijera. Entonces, todo esto
quedó como oculto y sí me parece un poco triste que esa parte haya quedado oculta porque sí me parece que si hay alguien que realmente fue víctima, fue ella. Y Santiago también, porque pues realmente aunque haya sido él el que estuvo con ella, pues tampoco es para que lo hayan matado. O sea, toda la situación es turbia, pero me gustó eso y me gusta cómo, sin decirlo, Gabo también nos hace ver cómo el pueblo se cimbró, se dividió y cómo la violencia entró ahí y los dividió entre pobres ricos, que era lo que parecía que no había ahí. O sea, eso encubierto que había ahí, que todo el mundo se llevaba bien, que aunque por las clases y todo, como que todo salió a la luz, porque todos, de algún modo u otro, tenían sus propias, pues, fines, sus propias ideas, y ahí salieron como un poco las verdades. Entonces todo eso yo creo que implosionó y hizo que el pueblo siempre quedara marcado por este suceso. Y también pues por Gabo, ¿no? Porque él, mediante su literatura, mediante su escritura, un hecho de sangre que hubiera pasado desapercibido, él lo convirtió en arte. Y eso también es bastante bueno. Gracias. No, a ti. No, y de hecho justo, ¿no? Ahí, justo a lo que dice Marisol, hay muchas más historias, muchas más crónicas, justo los que estuvimos el lunes pasado viendo lo de los que hicimos el mini taller de crónica, hay bastantes, entonces es bien interesante ver cómo él narra esas historias y claro, lo que deja, digamos que sí deja por fuera o sea, una parte importante de la narración que es las víctimas, ¿no? Se hace, pareciera como que se hace víctima a, no, o sea, solo al muerto, pero realmente detrás hubo gente también que sufrió, al final ellos sí quedan juntos, pero no sabemos también a qué costo, ¿no? Todo lo que le tomó volver a conectar con él, lo que quizá este hombre también en el esfuerzo de su honor, porque él también, su honor también quedó herido, acabado de casar y que te sacan a tu esposa, entonces hay como otras partes de la historia que quedan sin narrar, así que interesante ahí punto. Voy a hacer algo súper rapidito, no bajen la mano, porque lo que quiero hacer es mostrarles como las otras preguntas y entonces ya vamos ahí mezclando un poco porque ven que el tiempo nos juega. Entonces está lo de los testimonios, un poco de esto ya ustedes han ido hablando, ¿no? Un poco como lo social y lo cultural que movió cómo actuó la gente, entonces bueno, lo voy a pasar. Y un poco también como que narren la experiencia de ustedes como lectores, ¿sí? Cómo se sentían durante el relato, que ya cada uno lo ha ido como diciendo, que se han sentido testigos, que algunos sí toman, o sea, uno siente que toma un rol de observador, entonces también como contar un poco su experiencia como lector. Y bueno, por acá les tenía como que en una palabra que resuma el libro, pero esa la podemos hacer al final. Entonces, ya dejo como de aquí a 1:30 que hagamos como un compartir libre de la lectura y de nuevo, no recuerden ser un poquito pendientes del tiempo. Entonces, Ana. Hola, ¿se me escucha? Sí, súper. Bueno, ahora que es todo un poco, no puedo intentar también como hablar un poquito de lo que ya hablaron. Estoy de acuerdo en eso de que estábamos hablando de que siento que al final todos tenían un poco de culpa. Y creo que al final es un poquito de crítica social, entrando ya también a la otra pregunta de cómo todos al final tenemos un poco de responsabilidad. Y lo que quería decir también era sobre lo de que el narrador que me parecía como más confiable sentía que era Cristo, pero creo que también Bedoya, el amigo, pero también creo que es porque existía ese lazo de amistad. Entonces justo cuando él se entera, vemos como él literalmente lo sigue para intentar avisarle y intentar parar esa tragedia. Entonces, eso me parece como muy leal. Entonces, como respecto a sus acciones, siento que me parece muy leal. Y esto, también quería hablar un poquito de la narración, tratando de ser rápida. Es algo que siento que a muchos nos gusta de Gabo, personalmente a mí me gusta mucho de Gabo, es como él va metiendo la cultura latinoamericana en todas sus historias, y en esta también lo hace, por ejemplo, con lo de las comadronas, que es como la cultura que se va pasando a lo largo de el conocimiento de las mujeres mayores a Ángela para intentar salvarla de que la descubrieran, pues, de que no era virgen, pues.
Y también, quiero mencionar lo que Dale, dale. mencionaron en el Discord, que se relaciona con eso de la cultura latinoamericana. Lo de los viajantes, que es una letra también de la canción de los De enanitos los verdes. enanitos verdes. Ajá, sí. Creo que Alex puso algo de eso, sí. Sí. Sí, sí, y entonces yo lo busqué porque yo justo cuando lo leí pensé lo mismo, oh, es como la canción que me encanta. Y entonces ahí también vemos lo de el entrelace de la cultura y todo eso. Sí. Súper, gracias, Ana. Bueno, veo que hay varios que les gusta mucho y han leído y releído a Gabriel García Márquez, me encanta. Katy. Hola. Bueno, han rescatado en lo que iban hablando las anteriores cosas que había observado y he tratado de marcarlas para no repetirlas, pero a mí me llamó la atención lo que Marisol mencionó de que él dice sin decir. O sea, hay muchas cosas que el autor presenta en esa crónica, pero hay muchas que no se dicen, pero que uno las puede captar, ¿no? Entonces, eso me pareció interesante. Esto de la distorsión que hay en las historias de cada uno, o sea, que si llovió, que si no llovió, ella también lo rescató y eso sí a mí me gustó. O sea, definitivamente el libro me encantó. Pero lo que yo veo, como ya analizando el libro, es la coalición que hubo del triángulo. O sea, el triángulo principal son el engañado, la que engaña y el asesinado que es como la víctima, pero más que eso, hay un patrón en el grupo de los que testimonian, que es como que todo el mundo estuviera aliado para que no se dijera la verdad. O sea, porque pareciera como que hay más mentiras que verdad en lo que acontece que lo real es que fue una gran tragedia. Y entonces no se siente en la lectura, aunque inicia diciendo que matan a alguien y que es una crónica de un asesinato, uno no siente que es solo eso, solo ese es el tema. O sea, sino que hay muchas cosas en cuanto a la dinámica y patrones de las personas y de las costumbres, que eso lo rescataron todos los que hablaron del contexto de la época, ¿no? Pero a mí me conectó fue lo que hubo de omisión, de inhibición o de distorsión, porque al final eso es lo que hace como que algo nunca se aclare. Y realmente, pues eso fue el triángulo ese de ellos tres, que no son los principales. Los principales de la narración pasan a ser los que tienen algo que decir y que eso nos pasa a los seres humanos. O sea, nosotros tenemos una noción o una versión de las situaciones y no necesariamente eso es lo que todo el mundo comprendió. Y me imagino que eso es lo que la libertad que da el autor para que uno tome una posición. Entonces, ese manejo me pareció interesante y súper interesante de que desde el principio diga que es una muerte y se trata de una muerte, pero uno queda enganchado con el que como que este no hizo nada, como que el otro causó, como ella con su mentira causa semejante tragedia, ella también es abusada en algún sentido, o sea, todo el mundo queda involucrado en una cosa que era de tres. Exacto. Así que eso Sí. me parece muy interesante, esta manera de... Y lo que dices, ¿no? Cómo luego los que no necesariamente son protagonistas toman un rol protagónico contando la historia de otro y no necesariamente aclarando, porque sí es cierto que al final quedan muchas cosas como sin saber la verdad verdadera, ¿no? O sea, no la verdad que te cuenta el que dio el testimonio, sino la verdad, ¿no? Eso queda ahí como un vacío. No sabemos. Hay muchas preguntas, no sabemos muchas cosas, ¿no? Javi. Dios mío, este libro es tan heavy que lo que acabo de pensar es como, estoy como echando para atrás y viendo los primeros capítulos, y es que el libro no se cae en ninguna parte, no hay ninguna parte que no sea ni interesante, no hay ninguna parte que yo diga, wow, esto es más leve, porque todo es espeso. ¿Me escuchan? Sí. Es que no sé, me pasó algo con la computadora. Entonces, como que desde el inicio, que es como el final, la construcción está hecha como
para meterse en la historia y que todo sea importante porque son todos los personajes los que están diciendo alguito de lo que pasó, ¿no? La frase que más me gusta, creo, es Creo. Ajá. la del juez instructor en el que dijo, la fatalidad nos hace invisibles. Me parece tan fuerte esa frase. Eh, y, y el libro es tan heavy, pues, porque al final de la historia, Santiago, que está todo acuchillado y con sus vísceras afuera, Horrible. camina, se yergue, camina firme y se va a casa, a la casa vecina de unos personajes que yo creo que nunca habían salido en la historia. Entonces, García Márquez describe esa escena como él cargaba en sus manos un racimo. ¿Y cómo pasa de esa imagen a hablar que olía a mierda? Ujú. Entonces es como, wow, y luego vuelve y uno siente la muerte de allí, de él, pero lo hace como mágico, porque como que yo alucino porque habla de que él sonreía, de que se veía súper bien, y entonces al final como que hay una mujer, como una Wende o algo así, descamando un pescado, o sea, es una escena como tan, tan random allí, pero que habla también como del asesinato de los cerdos y todo, o sea, ella está allí en el río lavando eso, y Ujú. él va y entra por la puerta trasera de su casa y llega. No, es muy, es muy, muy todo este libro. Entonces, yo creo que la primera vez que lo leí en la escuela fue como en quinto año, luego en la universidad, pero creo que no lo había apreciado tanto y doy gracias por esto y creo que lo seguiré apreciando más. Y recuerdo cuando vi la película, fue como una emoción. Entonces, es como, no sé, creo que se queda como en uno de mis libros, uno de mis tantos libros preferidos, pues, eh, es es súper, 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 súper. No tengo más nada que decir. Ay, me encanta, Javi. No, gracias por compartir. Es, es un libro que creo que por eso muchas veces la gente cuando le gusta lo relee, porque creo que en el ejercicio de volverlo a leer, es como si nunca acabaras, porque hay tantos detalles, hay Que no tanta, lo dice todo. y no lo dice todo, entonces es como que al lector le toca llenar los espacios. Mira, por ejemplo, eso que, y creo que con cada lectura se ocurren más cosas, porque por ejemplo ahí Iván está poniendo, ¿qué tal que a esta chica la deshonró un hermano o un familiar, que también puede ser muy propio de la cultura? Entonces como que con cada Exactamente. lectura tú empiezas a encontrar quizá otras preguntas en esos vacíos que él deja de la narración y esos detalles también que tú dices es muy del pueblo, que también lo decía Iván un poquito al principio, o sea, esa mujer descamando el pescado es porque es un pueblo a orillas del río Magdalena, esto de los cerdos, o sea, hay mucho de la cultura, en la costa atlántica de Colombia había mucho árabe, entonces y creo que incluso la conversación se queda súper corta porque el libro tiene muchísimo y es súper concuerdo con lo que tú dices de que no hay un momento en que uno diga esto sobra. O sea, como que en ninguna parte uno siente que algo sobra. Todo suma a la historia, al ambiente, a la atmósfera que él pone, a los personajes, todo, todo. O sea, es de verdad maravilloso La, y creo que esa es la magia que él tiene en su la escritura. parte, la parte más rara fue que Ángela se casó sin amor y luego se enamoró. Esa Y fue la luego esa es otra, exacto. como un tanto como una actitud como un poco como machista, ¿no? Pero bueno, es parte de la historia. Es parte de toda esa historia, tal cual. Gracias, Javi. Cristian. Hola, hola a todas y todos. ¿Se me escucha bien? Sí. Perfecto. Bueno, a mí, yo los estaba escuchando
atentamente y sí, creo que dieron en el clavo con varias de las estructuras y técnicas narrativas que utiliza Gabriel García Márquez. Creo que una de las cosas que me gusta aquí es que él experimenta. Sabemos muy bien que a él no le gustan los diálogos. Él tenía cierto repelús con diálogos directos y los evitaba. Ustedes chequen Cien años de soledad y cuántos diálogos hay en tremenda novela o en El amor en los tiempos del cólera. Todo lo narraba. Y aquí, por el tono de crónica que trata también de mantener, sí mete diálogos. Sin embargo, los empieza a entremezclar con el narrador. No les da completamente a los diálogos el lugar que otros novelistas de repente le dan en la novela. Cuando está esta parte donde dice, dentro de un cuarto de hora estoy en tu casa, le dijo a mi hermana. Ella insistió en que se fueran juntos de inmediato porque el desayuno estaba servido. Era una insistencia rara, me dijo Cristo Bedoya. Entonces, no sé si notan, pero no existe una conversación directamente encadenada entre los interlocutores. Entre ellos se mete el narrador, es una contaminación con el punto de vista del narrador en los de los actores. No le gustaba el diálogo, pero para que hubiera diálogo, él experimentó metiendo a un narrador entre el diálogo. Decía alguien algo y el narrador te daba la interpretación y después venía el otro diálogo. No permitía que hubiera una interlocución directa. Siempre debía de haber una interpretación, lo que quitaba ahí como ese efecto de que todo el diálogo lo escucháramos solamente por parte de los personajes. Y esto que dice sin decir, que me parece que dijo Katy, que es muy atinado, lo utiliza, lo hace él con esta técnica que es la elipsis. A mí me parece genial cómo utiliza la elipsis, porque ayuda a suprimir varias partes justamente para que el lector haga su chamba. O sea, tú ponte a interpretar. La función de la elipsis es crear tensión dramática, provoca mayor participación del lector y también acelera la velocidad. Y ahí en Crónica de una muerte anunciada, la situación inicial, por ejemplo, pues no está presentada. ¿Cómo perdió la virginidad Ángela Vicario y con quién? ¿Quién sabe? Solo cuando Ángela ya fue devuelta por su esposo por haber perdido previamente la virginidad, podemos deducir cómo ocurrió y con quién. Y es una gran parte de la elipsis. Entonces, se necesita una reconstrucción total de la situación inicial y a cargo de quién? Pues de uno, de los lectores. Cosa que también contraviene con lo que es una crónica. Por eso es también bien curioso cómo experimenta ahí. Una crónica es más periodística, te tienen que mostrar los hechos para que creas la versión que te está dando el cronista. Y aquí la suprime y dice a los lectores, échenle ustedes coquito de qué fue lo que pasó y con quién. Entonces, se puede lograr también el efecto de la elipsis por la alteración del orden argumental y le sale también re bien a este García Márquez. Entonces, entre la elipsis y la experimentación con los diálogos, me parece que son dos de las técnicas que por ahí García Márquez utilizó y se atrevió porque no eran muy de su agrado los diálogos y le salieron muy bien. Gracias, Cris, por ese aporte de estilo y escritura. Muchas gracias. Y sí, yo creo que eso es lo que también hace ver que el narrador no es neutral, porque justamente un poco lo que tú dices, no se mete en el diálogo y te digo el diálogo que yo documenté y tampoco sabemos entonces porque siempre queda de creer de lo que el narrador cuenta. Así que eso está interesante. Y bueno, no sé, a mí en particular me gusta cuando los escritos no traen diálogos, no sé ustedes, pero a mí creo que eso me gusta mucho, creo que me gusta más como ese estilo de narrativa que los diálogos, no sé, creo que ahí todos los autores, eso es un hilo fino, el tema de los diálogos. Hay veces que no se oyen tan naturales, así que ese es un reto. María, no sé qué María es esa. María, iPhone de María. iPhone de María. Soy yo, Maffer. Ah, ok. Mafe, ¿qué más? Hola, ¿Cómo yo va? estoy en el aeropuerto, se suponía que estaría volando en este momento, mi vuelo Bueno, se retrasó, me pero conecté estás tardísimo. aquí. Muy bien, muy bien. Sí, es que, bueno, yo llamé a Katy en la noche que terminé el libro
y voy a empezar la dinámica porque me voy a tener que desconectar de la palabra que lo define y es desesperante. Ok, Yo jamás había marcado un libro y creo que te dije que marqué sí, cada vez que alguien dijo, lo van a lo van a matar. matar, Ujú, pero nadie le dijo a él. sí, Entonces era desesperante porque era como tú dices, no había diálogo como tal, pero entre ellos era tácito que la información estaba circulando. El tipo, el párroco, le quitaron los cuchillos. Entonces todo el mundo como que, bueno, ellos no lo van a matar porque es que ellos son buena gente. Ellos tampoco querían y buscaban excusas. O sea, es lo que ustedes están diciendo, pues es una narración muy de pueblo, ujú. en donde obviamente el lleva y trae de información no llega nunca a ningún lado. Y cuando el pobre hombre se entera, pues ya que Carrizo, ni él mismo supo qué hacer. Pero sí fue una experiencia para mí el marcar el libro y el, como tú dices, darte cuenta de tantas cosas que pasaron y al final, pues, no hubo manera de cambiar lo que iba a ocurrir, pues. O sea, no importa cuánta gente lo supo, pasó y ya. Y eso a mí de verdad que de los clásicos que he leído es una de las cosas que me dejó como más pensativa. Como, como al final no importa si algo va a ocurrir, pues consigue la manera de ocurrir. Y lo disfruté muchísimo. Lo disfruté muchísimo y disfruté también el tema de que no haya diálogos. Gracias, Mafe. Sí, ahí no Como dices sé. tú, las claves. Ay, creo que ahí se cortó. No, súper. Perdón, Kate, No, me retiro porque dale, Lau, voy a súper. cenar. Gracias a Dale, todos. dale. Genial. Sí, ahí digo, esa era parte un poco del ejercicio, como ver dónde se repetían cosas, porque ahí, por ejemplo, no sé si se dieron cuenta que varios capítulos terminaban como con Santiago Nazar, lo van a matar. En varias partes se decían ellos como que él sabe por qué. Como que hay patrones de cosas que se repiten y eso es interesante, ¿no? Es como la verdad que todo el mundo sabe, pero que al final nadie actúa. Entonces, eso es interesante de ver ahí cómo juega con la repetición en varios capítulos. Así que chévere que el libro quedó marcadito. Y eso incluso creo que conecta un poco con lo que vamos a ver en la Odisea, porque hay algo de parecido. Yo terminé el libro el fin de semana y hay algo de parecido ahora que lo pienso de Crónica con la Odisea en el sentido de que hay advertencias, te van advirtiendo, van anunciando y de nuevo entra en juego la acción humana y no tanto como que en el caso de la Odisea es más como los dioses y demás, pero al final lo que define es lo que los seres humanos actuamos. Ah, Creemos que todo es destino. se me ha cruzado una llamada, pero ya sé que tengo que tener posit ahora para marcar también En la Odisea, sí señora. todos los que nos van a ir diciendo. Pero sí, es lo que te decía, no había diálogos, pero cada pedacito de diálogo te daba como esa pistica, ¿verdad? Adicional y esa otra advertencia de lo van a matar, Así lo es. van a matar y lo van a matar. Entonces, bueno, de verdad lo disfruté mucho. Hubiese Chévere. querido estar en la reunión, ya me están llamando a abordar y les deseo una feliz noche a todos. Dale, buen viaje. Chévere. Súper. Lady. Hola. Bueno, yo fue primera lectura, nunca había leído este libro. O sea, creo que no he leído mucho de Gabriel García Márquez, solamente Cien años de soledad y 12 cuentos peregrinos. Ay, No amo los conozco, cuentos peregrinos. sí, yo lo quise comprar y no lo encontré en estos días porque lo quiero volver a leer. Pero el libro me gustó bastante, como dicen, siento que de verdad que Gabriel García Márquez era como, pues, o sea, no sé, un mago para escribir, o sea, de verdad que sí, o sea, siento que todo lo conecta también, uno, todo está como tan bien definido. Y lo que preguntaste sobre las preguntas que hiciste, había algo sobre la cultura y lo que yo también pude ver en el libro, pues que era como que cada que ellos decían que iban a matarlo o algo, también a veces cuando decían no, aquí por lo menos esta parte donde dice que la madre de Prudencia Cortés les dijo que si iban a desayunar y le dijeron que no porque que iban deprisa y le dijo, me imagino, el honor no espera. Y era algo así como que todo el mundo, a pesar de que no creían, a la vez como que les confirmaban que lo que iban a hacer estaba bien porque era que iban como
a vengar el honor, o sea, que ha perdido su familia. Y bueno, increíble la parte que, o sea, ellos no están nada en prisión, pues al final ellos salen libres 3 y años duran, la creo. novia de este otro que lo esperó y se casó con él. O sea, yo pienso, ¿cómo te vas a casar con un hombre, con una persona que mató a otro hombre? ¿Cómo puedes hacerlo? Ay, La porque novia era de... un machote, O porque sea, culturalmente era eso como, era un hombre de armas tomar, ¡qué entonces, locura! claro, es O sea, por de verdad cultura, que... ¿no? O sea, es la Sí, cultura. sí, o sea, en esa época te preguntaste como que ahora que iniciamos la llamada, no sé si estábamos todos, tú preguntaste algo como que el titular, yo pensé que la pregunta también iba a ser como qué pasaría si ocurriera algo así en esta época, ¿no? O sea, creo que no sería, o sea, obviamente visto de la misma manera, Sería porque es como que, distinto, sí, sí. es como que, pero la verdad la disfruté mucho también, me gustó mucho el libro y todo. La verdad que tengo que seguir leyendo más Gabriel García Márquez porque no he leído mucho de él. Listo. Qué bueno, me alegra que te haya gustado. Y 12 cuentos peregrinos es súper chévere, Ah, me son cuentos encanta. cortos, así que A mí me ese encanta ese también libro. es, Yo lo voy a ese volver a también leer, es lo quiero una comprar. joyita, ese Pero también es en el hombre de la mancha no lo tienen. Tengo que ir al lector. bueno, ese se consigue también, súper. Bien, ¿quién más? Hay, yo creo, bueno, ahí faltan 3 por hablar, pero nadie ha hablado del final, solo por si alguien también quiere ahí comentar el tema del final. Elkis. Uch. Hola, yo nada más quería comentar que en algún momento se habló de que el árabe que le trató de decir y que él no lo entendió, Santiago sí entendía, él hablaba perfectamente árabe con su papá y lo mencionan al principio del libro, que ellos hablaban árabe entre ellos dos y cuando aparecía su mamá Plácida, ellos paraban de hablar en árabe para que ella no se sintiera excluida, así que no fue que no la entendió, fue huevo nada de él, como dirían mis amigos venezolanos. Creo que ahí lo que Eh, dicen es que él no tenía idea de lo que le estaba hablando, pero era que lo iban a matar, pues era en ese sentido. No de que no él no entendiera quiso creer, tanto. Ujú. él no quiso creer. A mí que me quieren tanto, por Dios, siempre hay alguien que te quiere matar. ¿Y quién será? Cuidado. Gracias, Elkis. César, ¿estás por aquí? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo ¿Cómo vas? están? No me veo, pero creo que puse la cámara. Bueno, ya muchos dijeron los comentarios que yo tenía anotado, pero bueno, para mí este libro es una relectura, lo leí creo que hace como 24 años, Dios hace mío, tan bastante exacto. tiempo. Que hace Sí, es que 20. estaba tratando de sacar la cuenta. Tenía como 13 años cuando lo leí la primera vez en el colegio, y ahora que lo estaba releyendo, no me parece que era un libro tanto para alguien de 4 13 más años. 13, ya sabemos cuántos años tiene. 37, Ajá. sí, 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 ya estoy sacando mi cuenta. Ajá. Y me sorprende que esto, o sea, no lo sentí como un libro para alguien de 13 años, Mm, hoy leyéndolo. Pero lo curioso es que recuerdo que fue la primera vez que yo leí una muerte. ficción, una novela, y estaba sorprendido de lo bueno que era. O sea, me acuerdo que yo decía que este era mi libro favorito como hasta por mucho tiempo, hasta que empecé a leer otras cosas, ¿no? Pero fue interesante releerlo. No me parece tan fácil. O sea, viéndolo, comparándolo con la primera vez que lo leí, me parece que el libro no estaba tan fácil y me confundía un montón, no sabía de quién estaba hablando. O sea, fue casi que como releerlo, leerlo desde cero. Y bueno, algunas cosas que anoté era de que me gusta mucho, y esto es muy común en Gabo, es que los pueblos de él se sienten como cualquier pueblo de Latinoamérica. Ese pueblo inventado puede ser mi pueblo en Maracay, puede ser cualquier pueblo y se siente muy, muy cercano, ¿no? Eso me gustaba mucho. ¿Qué anoté por acá? Me gustó mucho las historias de el viudo de Siux, el de la casa, el dueño de la casa, que al final se murió de tristeza porque le tuvo que vender la casa al árabe. Claro, que es la Esa casa en historia me donde ellos encantó. supuestamente iban a vivir, tienes razón. Y de Sí, cuando, ajá. dale, César, no, dale, César. No, lo que decía era que se sentía como que lo estuvieron robando, y no lo estaban robando, le estaban pagando, ¿no? Pero se sintió como un robo, y leerlo sí era como, me sentí triste como el viudo que al final se murió poco tiempo después de que tuvo que vender la casa, que creo que al final la abandonaron. También me gustaban mucho las partes en las que intervenía la esposa, la no virgen,
No, los nombres están muy La difíciles. deshonrada. La deshonrada. Aquí, de hecho, anoté algo que decía que hasta me hubiese Ángela. alegrado. Ángela. Ángela no era Ángela. la hija, sí. Ángela, sí. Sí, sí, Ok. sí. Sí, Ángela Pero, Vicario. ¿te Ángela hubieses Vicario. Ángela alegrado de Vicario. qué? Ella puso, hasta se hubiese alegrado de que no llegara, pero nunca que la dejara vestida. Como ella no se quería casar, Ajá. pero a ella le preocupaba mucho era que la dejaran vestida. Eso no. Ella quería que él no llegara, pero no que se vistiera antes. Eso me pareció muy gracioso. Y algo que, bueno, una anécdota de esto rapidito, cuando yo lo leí hace un montón de años, teníamos 13 años y lo leíamos durante 3 meses, el libro. Entonces, me acuerdo que tenía una compañerita de colegio que pasaba todo el recreo leyendo el libro y se tapaba la cara leyendo el libro para no Esa compartir con historia. nosotros. Ajá. Sí, entonces ella no nos hablaba porque estaba leyendo el libro y tenía la portada que tú tenías con el cuchillo. Y la primera prueba en el examen era la pregunta fácil, ¿cómo murió el muerto? ¿Cómo murió el muerto? Y No sé no cómo me murió el acuerdo los muerto. nombres, Santiago creo. Ajá, Santiago. Y ella puso que había sido de un disparo. Y me acuerdo que tenemos 13 años, así que eso fue el bullying para toda la vida y siempre nos acordamos de ese cuento, porque entonces, ¿qué estaba leyendo ella durante estos 3 meses que no nos habló porque estaba leyendo? Entonces, Era una niña tímida, sí, César. era muy Los tímida, estaba no estaba ignorando, Ella chicos. solo se ingresando. ocultaba detrás del libro. Ahora yo lo hago, no mentira. Ahora lo entiendo. Y una cosa que no entendí, no sé si lo han mencionado, era lo del uno de los gemelos, de los hermanos, la gasa que se ponía en literalmente la pinga. Eso no lo entendí. Que se ponía en la La Sí, y lo enfermedad, Sí, mencionaron porque como 2, 3 tenía, veces. No la entendí esa parte. hemorragia. Sí, porque tenía tenía algo. una Sí, sí. tenía enfermedad. gonorrea. Tenía una enfermedad de transmisión. Ah, mira, eso no lo O sea, que entendí. habría Ok. que ver cuáles son los síntomas para que él cargara una gasa. Qué fuerte, sí, porque lo dijo como 3 veces que se la cambiaba y yo no Bien. entendía por qué estaba leyendo eso. Asco. Ok. Pero bueno, era eso. Bien. Ay, Gracias. Y me gusta eso que... solamente, Dale, dale, dale. solamente porque me acordé con lo que dijo César, la parte del espíritu, que dijeron que la esposa del Sí, viudo era la tal que se estaba cual, eso llevando la mismo. parte del espiritismo. A mí me gustó mucho esa parte porque me acuerdo mucho de eso, de las creencias y todo, que dijeron que han traído a alguien para que hiciera algo así, ¿cómo se decía? De invocar a los muertos, pues, y que se había dicho la viuda que era ella la que se estaba, la viuda no, la esposa de Exacto, la esposa del viudo que ella se estaba llevando en su casa, que ella era la que se exacto, estaba llevando. que no era que se la estuviesen desvalijando, sino que era ella la que se la estaba Que de llevando verdad era para... ella la que la estaba recuperando. Bien pueblo eso. Exacto. Bien pueblo. En Sí, serio. sí, Sí, Pero sí, eso me encantó, incluso lo sí, marqué, sí. lo tengo marcado en el libro. Genial. Listo, ahora sí sigue Pablo ya. Pau. Nada, no, solamente que me estaba preguntando un poco, es una relectura, pero no de hace mucho, creo que lo había leído en el colegio y luego hace 2 años, entonces creo que, pero esta vez sí me pregunté muchísimo acerca de cuál era el objetivo del narrador al contar la historia. Y la palabra que se me venía un poco a la mente era la palabra redención. Entonces me preguntaba cómo él podía seleccionar qué contarnos de la historia y ahí del el tema de neutralidad, hasta qué punto él pudo haber sabido más de lo que dijo que sabía o qué tanto pudo haber hecho para evitar el desenlace, pero que no nos cuenta porque es el narrador. Entonces eso es como algo que me da y que me atormenta un poquito la cabeza investigar en sí, en su forma, es su forma de explicar lo que ocurrió, pero hasta qué punto nosotros como lectores no alcanzamos a dimensionar si su objetivo era de redención desde un plano más existencial. Ya, solo eso. Ok, wow, mejor dicho, nos pusimos muy filosóficos. Gracias, Pau. Alex. Y ahí después de Alex les dejo entonces la última pregunta y les cuento un poquito de la dinámica de la Odisea. Dale, Alex. Bien, esta es mi segunda lectura. El libro lo leí hace muchos años y yo creo que no me acordaba absolutamente de nada. De nada. Pero cuando empecé, le comentaba precisamente a Kathy que tuve dificultades también con el libro. Ha sido un mes así como medio enredado y no lograba conectar
en realidad con toda la historia, con toda la narrativa. Se me dificultó un poco el primer capítulo, lo leí como 3 veces y cuando me di cuenta que el narrador era realmente Gabriel García Márquez, porque estaba nombrando a su familia, a su hermano Jaime, a la mamá, a Luisa Santiago, y yo digo, o sea, a ver, vamos a meternos más en la situación, en el hecho real, porque en realidad eso sucedió y él fue testigo, bueno, testigo en el sentido de que estuvo allí en el pueblo, solo que estaba en la casa de las meretrices, arrunchadito y nunca se enteró. Pero él recoge todas estas testimonios años después, tal cual como lo dice allí, y empieza a construir el relato, o la crónica, perdón. Empieza a construir la crónica y es la mamá la que le dice, porque eso está en la biografía de él, de Gabo, que por favor no publicara eso Con hasta ellos que en vida. los papás, tanto de los vicarios como la del tipo este, se murieran, para que por lo menos o sea, no alborotara otra vez el avispero que en su momento, en ese año, que fue en el 51, creo que fue. En el 51 fue cuando sucedieron los hechos. O sea, fue una situación bastante compleja en el pueblo. Entonces, volver a revivir eso como que no iba a estar bien. Entonces, así fue. Tuvieron que pasar muchos años y él publica, García Márquez publica esto en el 81, creo que la cosa. La pasaron 30 años para poder revivir esto y vuelve y nace a raíz de la publicación del libro, los periodistas vuelven a buscar, reviven la historia, van a buscar los testimonios de los personajes reales, que ya prácticamente cada uno había hecho su vida aparte, se desaparecieron prácticamente. Pero ahí están estos testimonios, están los recortes de los periódicos, de las revistas, cada uno dentro de su versión, cómo les afectó de alguna forma pues la crónica, la publicación del libro, mejor dicho. Una serie de situaciones que para mí son interesantísimas para poder construir eso y naturalmente pues el lenguaje que usa García Márquez es formidable, es fantástico, y ya lo habían dicho, todo lo han mencionado. No hay todos los detalles están muy bien escritos, las frases son contundentes, son precisas, no hay nada que sobre, como tú misma decías. Es completo, es fantástico, vale la pena volverlo a leer Bien. con todas estas, con todo este background, con todos estos detalles, con la historia más armada en la cabeza, sabiendo todos los pormenores y analizar cada una de las frases, porque sí, son importantísimas, no son hechas al azar, es una cosa muy, es de cirujano, una Ujú. cosa impresionante. Cada frase, cada palabra está muy bien construida, está muy bien puesta, todo el andamiaje, el armado, esto es impresionante y definitivamente es uno de los grandes libros de García Márquez, después de Trucho hasta de 100 años de soledad y posteriormente él saca El amor en los tiempos del cólera. Yo creo que ya con eso cerraba sus novelas, eh, hasta el año 82, que le dan el Nobel, ¿no? No, mentira, no. Eh, La del amor en los tiempos del cólera fue en el 85. Ya a él le dan el Nobel en el 82. Ujú. Así que creo que con esto cerraba ya toda eh, sus novelas, por las cuales la academia pues, le dio el Nobel. Pero definitivamente sí, o sea, es apasionante. Muy, 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 Bien muy lindo. rico leer eso. Yo les iba a proponer cuando estaba como organizando, solo que yo decía, es que no quiero que se sienta como una tarea, pero yo les iba a traer algo así como hacerlo más como una reconstrucción de un crimen, ¿viste? Como cuando uno ve las películas o las series que tienes que como empezar a buscar las relaciones entre los personajes,
Pensé traerles que sí o sea, como hacer por página como una hoja del personaje, como para analizar también un poco a cada persona que da el testimonio, cómo está realmente relacionado como con Santiago Nazarí y esta tipa. Pero yo decía, eso se siente como una tarea, o sea, no les quería poner eso, pero creo que en una lectura en la que uno quizá le quiera dedicar más tiempo, porque también o sea, la lectura últimamente se ha vuelto que compito con otro libro porque quiero terminármelo rápido para leer otro y quizá no le dedicamos más como a desmenuzarlo, pero creo que una relectura de este libro vale la pena como sentarse y decir, ok, yo voy a hacer como un cuadro de relaciones o a este personaje como con lo que me está dando el narrador, estructurarlo más y como sacar más apuntes, dónde están los vacíos, o sea, justamente para... Diseccionar el libro. Exactamente, pero sin la corredera de que tengo que leer 3 más porque tengo que sumar a mis libros leídos. Pero definitivamente es una historia para dedicarle mucho Vale la más y pena. encontrar los Sí. vacíos, porque sí es bien, Además que hay montones de personajes, sí, porque hay muchos montones. personajes, sí. Eso es una enredada ¿Dónde se increíble. contradicen? O sea, ¿en qué momento se cruzó? O sea, me parece súper interesante porque sí está hecho, como tú decías, muy quirúrgico, así que súper Yo bien. yo me imaginaba era como un plano del pueblo para El pueblo buscar todo, o sea, también, como un plano del pueblo y sí, como hacer la ruta, hacer la todo, vaina, todo eso uno se así imagina porque también, es como Las que, citas en qué como, lado están y la plaza. todo, Creo que todo, en una de las entrevistas esas que mencionaba que se hicieron en su momento, alguien hizo ese croquis el del eso, pueblo. En una toca revista, en un buscarlo, periódico, toca lo hicieron. buscarlo. claro, Ay, claro, Sí, todo sí, es, vale la pena. Estuve escarbando, pero no no, encontré seguro no es tan esa fácil de información. Pero sí, encontrar, sí, se dieron esa tarea. claro, Es sí, que porque está eso para también me pareció excelente, porque además no solo era una multiplicidad de personajes distintos, sino que sus correspondientes ubicaciones. ubicaciones, casas, la que estaba en una arboleda de mangos, la La otra que que estaba tenía el chiquero subiendo, atrás, la que estaba más arriba. Me parece, o eso que viste que narraba que decía que las casas, otra forma de llegar hasta el centro por de el la Tenemos que ciudad. hacer un tablero de hilos rojos. exacto, Sí. Más. así, definitivo, Estoy. definitivo. Tarea para el fin de semana. Sí, por eso no les puse eso, porque era como demasiada tarea, pero bueno, la próxima que ustedes lo lean se inventan su propio seguimiento del crimen. Para Semana Santa lo hacemos. Ah, claro, para Semana Santa vamos a leer la Odisea. Bueno, entonces, ¿quién quiere compartir en una sola palabra, para ya luego pasar a esto que les voy a explicar rapidito, en qué resume en una palabra el libro? Visceral. Visceral. Categórico. Categórico. Luis, Fatalidad. 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 Yo también tenía eso. Me robaron la palabra. Fatalidad, ok. Pau, Redención. ok, la tuya es redención, bien. Ana, Chisme. chisme, ok. Es que pues, estoy de acuerdo, ¿eh? Chisme. Para mí, culpabilidad. Culpabilidad. Katy, Engaño. engaño, ok. ¿Quién más? Para mí tendría que ser algo así como dinámica, pero por la forma, o vínculos, como por la forma en que está construida toda la trama. Ok, ok. Para Orgullo. mí, para mí Orgullo, ¿qué sería, dijiste? Sí, orgullo. Orgullo, ok. Becky, para mí, aunque quizás no tenga mucho sentido, diría que silencio. el silencio de todos, ok. ¿Qué más? O, Aquí o llevo pensando, complicidad. Complicidad. Juli, yo llevo pensando un rato porque en la conversación y con el tema de los testimonios y todo, a mí me gustan mucho esas historias que es como el mismo momento, el mismo día, la misma situación narrada desde muchos ángulos porque me da esa sensación como de la vida real, porque realmente así es la vida, no es desde el ángulo de una sola persona, es la misma situación vivida desde muchos ojos. Y a mí me parece ahora, oyéndolo, estoy pensando que me parece que ahí hay encubrimiento. encubrimiento, ok. Pero por ahí Iván dice justicia. Entonces, wow, o sea, hasta que otro por allá dice chisme. Entonces, es interesante la sensación que deja la Porque
me da la sensación de que en los testimonios de todos, obviamente, porque pasan a través de este narrador, hay algo de culpa, como de yo pude haber hecho más y no hice, y es un testimonio como demasiado trabajado para que nadie, o sea, para que todo el mundo salga como limpio. Y nos queda de todas maneras la duda de si él fue o no fue. Y con esa ingenuidad que él va y se entrega prácticamente, porque le advierten, le dicen, tal, y él, pero pues ¿qué van a matar? O sea, en esa ingenuidad, si él, yo creo, para esa época, sabiendo que si lo hubiera hecho, realmente estaba faltando a la moral y al honor de esa familia. Si dicen, esta gente te está buscando para matarte, él se habría dado cuenta porque lo estaban buscando. Él fue al matrimonio. De hecho en el libro dice, él sabe, o sea, lo hacen como, incluso en el libro lo ponen así, como que él sabe, pero queda la si duda. sabía, ¿por qué nos escondió? Se fue y se clavó casi de invitado de honor del matrimonio. Regaló. Sí, total. Entonces, no sé, encubrimiento creo que es mi palabra. Súper. Bien, entonces, nada, gracias por sumarse a esta aventura cronística. Ahora vamos a ir a una aventura de siglos atrás, que no sé cómo nos va a ir. Dejo eso. Gracias por sumarse. Espero que hayan disfrutado mucho nuestra lectura de García Márquez y nos vemos en abril. Gracias, Kate. Nos vemos. Kate, gracias. Chévere todo. Muchas gracias, rico verlos. Ay.